De la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al salmo: sálvame, Señor, por tu misericordia. Todos, sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven aprisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Secuencia. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombro no llorará si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristecerá, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo, y que por mi Cristo amado mi corazón abrazado más viva en él que conmigo. Y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansia tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.
Feliz la Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su casa. Palabra de... Bueno, mis queridos hermanos, Nuestra Señora de los Dolores, igual que Nuestra Señora de las Angustias, en la diócesis de Cúcuta hay una parroquia que se llama Nuestra Señora de las Angustias o Señora de los Dolores, está bien, las dos acepciones o las dos advocaciones, ¿cierto? Entonces oramos por esa comunidad parroquial, por su párroco. Creo que también están intentando crear, o ya la crearon, una parroquia que se llama Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, el caso es que oramos por sus comunidades y nosotros en este día oramos por todos los que sufren como María, que sufren por causas injustas, que sufren por dolores indebidos, que sufren por cosas que se les han presentado en la vida, por persecuciones, por muertes, desapariciones, secuestros, cosas que realmente son injustas. Infortunadamente, en el mundo se siguen presentando grandes dolores y grandes dificultades. Y ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz para poder centrar nuestros ojos y contemplar al crucificado. Sí, porque el crucificado, que nos expresa con su entrega en la cruz el acto más grande de amor por la humanidad, para el perdón de sus pecados, nos permite a nosotros comprender que si el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que tenía poder por sí mismo para librarse de este dolor y esta angustia, quiso asumir el dolor y la pena y la pasión en su vida, igual la Madre del Señor, la llena de gracia, la que estaba plena de la gracia y de la bondad del Señor, la bendita entre todas las mujeres, la preservada del pecado original y de todos los pecados para ser la madre del Salvador, también debió padecer. Y Simeón le dijo desde muy temprano, allá en la presentación del niño Jesús en el templo: una espada atravesará tu alma, para anunciarle y profetizarle desde ese instante que por causa del Hijo también ella iba a tener que sufrir mucho por la injusticia que se cometía con él, pero a la vez era un dolor que debía asociarse a la pasión de Cristo para la salvación de la humanidad. La palabra que nos trae para hoy, esta carta a los hebreos nos presenta una cosa que para nosotros y para muchos podría ser abominable, y más en estos tiempos en los que a nosotros no nos gusta sufrir. Todos fuimos criados con una mentalidad de superar el sufrimiento, pero es que una cosa es superar el sufrimiento, trabajar por crear mejores condiciones, mejores ambientes,
Una cosa es eso y otra cosa es hacernos pensar que por creer en Dios o por hacer las cosas completamente bien, nunca vamos a padecer ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna tristeza, ninguna angustia. Son dos cosas completamente diferentes y no es así. Realmente cuando se anuncia una vida cristiana sin dolores, sin sufrimientos, cuando a alguien le pasa una tristeza, un dolor, ve, eso es por usted no seguir al Señor, está padeciendo, Dios la está castigando. No, eso es una mala doctrina, eso es una mala enseñanza, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Otra cosa diferente sería que por el hecho de creer nosotros en Dios, el sufrimiento que la vida nos presenta, porque la vida nos presenta sufrimientos, dolores, angustias, temores, tristezas. Ante ese dolor, cuando lo estemos padeciendo, si estamos apoyados en Dios, será mucho más liviano porque el Señor nos ayudará a llevar y soportar esta carga. Son dos cosas diferentes. No es que creer en Dios y ser buen cristiano nos va a ahorrar los dolores, las tristezas y las angustias. Por el contrario, el mal siempre buscará hacernos daño. El maligno siempre buscará quien nos moleste la vida para generarnos dolor, a ver si nosotros desistimos y de ser buenos y nos volvemos igual de malos a aquellos que nos están haciendo daño. Y esa es la virtud del cristiano, no dejarse convencer del mal a pesar de todo el dolor que vivamos, como Jesús y como María, ¿sí? Y dice por eso la palabra aquí, Cristo en los días de su vida mortal, es decir, en esta carne humana como la que tenemos, Cristo en estos días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo, es decir, al Padre, al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Y nosotros conocemos por los evangelios las angustias que Cristo pasó, los dolores que Cristo pasó. Cristo, de hecho, se entrenó, se preparó para soportar todo esto. Ese tiempo de desierto o de retiro espiritual al desierto, valga la redundancia, ese tiempo de oración, 40 días y 40 noches haciendo ayuno en el desierto, cada noche o cada madrugada que se iba lejos de sus discípulos para ponerse de rodillas y hablar con el Padre todos los días. Cada vez que tenía un acontecimiento especial, era un entrenarse permanentemente para poder tener la fuerza, el músculo espiritual y poder soportar las grandes dificultades, los grandes dolores que la vida le iba a presentar. Jesús sabía que la vida le podía presentar grandes dificultades, y cuando se dio cuenta lo que venía, cuando supo leer en la realidad que tenía a su alrededor, que su predicación, su anuncio del evangelio, su lucha por el reino de los cielos, su lucha por la justicia, su lucha por reivindicar a los pecadores, su lucha por salvar y buscar las ovejas perdidas, le iba a acarrear problemas. Él ya lo veía, lo leía, lo entendía en lo que decían, en lo que hablaba la gente, en lo que pensaban los sumos sacerdotes y los escribas. Por eso anuncia su pasión y le dice a los discípulos: miren que yo voy a tener que padecer a manos de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los fariseos y de las autoridades judías. Yo voy a tener que padecer y voy a asumir ese sufrimiento. Entonces Jesús aprendió a obedecer. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y no tomó, y ahí es donde yo les digo que un buen cristiano no se deja convencer cuando está sufriendo
cuando está pasando angustias y dolores, es cuando más se apoya en el Señor y se fortalece con la gracia del Espíritu. Porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos adoloridos, cuando estamos siendo golpeados por la realidad de la vida, cuando estamos siendo golpeados por la enfermedad, por la persecución, por la muerte, por las ofensas, por el maltrato, por las injusticias, es cuando más somos propensos a abandonar el bien y a hacernos igual que el mal que estamos sufriendo, a dejarnos convencer del maligno, que con violencia, con agresividad, entonces podemos resolver las cosas. Es lo que nos pasa frecuentemente. Es que estoy estresado y por eso insulté. Es que estoy enojado y por eso golpeé. Eso significa que no nos hemos preparado y no nos hemos entrenado espiritual, psicológica y físicamente para soportar el sufrimiento y no terminar cometiendo los mismos errores que cometen conmigo. Jesús desde la cruz, Jesús con la cruz a cuestas, Jesús en la flagelación, Jesús en el dolor más terrible, María junto a la cruz, viendo a su hijo colgado de ese madero, chorreando sangre, golpeado, desfigurado, no parecía hombre, dice el profeta Isaías. Su figura estaba tan deteriorada que parecía un monstruo, golpeado, moretones, inflamada tal vez la cara, su rostro, pobre hombre de dolores. Y sin embargo, frente a tanto dolor, María no pronuncia ninguna palabra de odio. Jesús, a pesar de todos esos dolores, no pronuncia palabras de odio, ni de venganza, ni de ruina, ni de desgracia, ni maldiciones. Y esos ejemplos de María ante la cruz y de Jesús colgado en la cruz son los que nos muestran el gran ejemplo que debemos seguir nosotros cuando los dolores y los sufrimientos están a la puerta de nuestra vida o ya han entrado a nuestra vida. Porque no sacamos nada con volvernos violentos, agresivos. Estoy estresado y por eso no quiero. Y por eso miro a la gente como si quisiera eliminarla y, como dicen, ¿no? Matar y comer del muerto, ¿no? Uno a veces le dice a alguien, uy, si las miradas mataran ya estuviera yo aquí listo. ¿Verdad? Son expresiones que utilizamos para poder decirle a alguien un poco más suavemente que está haciéndonos daño con su mirada, que está odiándonos con su mirada nomás. Cuánta basura y veneno lanzamos a veces cuando estamos enojados por la boca, que es que estoy enfermo, dice el enfermo, y cree que porque está enfermo y está sintiendo dolor, tiene derecho a maltratar, y eso no le quita el dolor. Me da un poco de indignación. Una vez escuché que habían hecho supuestamente un estudio científico, no sé qué tan científico sería, que decía, sacaban como conclusión, eso no es para mí adecuado, es una doctrina inadecuada, que cuando las personas estaban enojadas o se sentían mal y decían palabras grotescas, groserías, blasfemaban, entonces que se liberaban un poco del dolor. Y eso es falso. Se los voy a explicar por qué. Porque puede hacer que en el momento la persona sienta que pudo desahogar algo que tenía amarrado dentro. Pero cuando yo me doy cuenta del error que cometí, mi dolor se aumenta, aparte del dolor que siento por la tristeza o por la enfermedad que tengo o por el estrés que tenía, el enojo que tenía, ahora se suma la culpa porque he ofendido a alguien. Ahora se suma el arrepentimiento porque actué de una manera inadecuada. Entonces, ¿dónde está la tal liberación? Lo único que hice fue mancharme, ensuciarme más.
Por eso a mí me parece que es un estudio que no sacó ninguna conclusión y que es completamente absurdo, o que está a la mitad del camino, porque a nadie se le volvió a preguntar después de haber cometido tremendo error, que porque estoy triste, que porque estoy enojado, que porque estoy enfermo, que porque tengo dolor, que porque tengo miedo, que porque tengo angustia. A nadie se le preguntó si después de decir groserías, de insultar a alguien, de maltratar a alguien, ¿no? ¿Qué sentía ahora? Y resulta que la culpa se vuelve más pesada, el dolor se vuelve más pesado. Aparte del dolor físico, se suma el espiritual por haber cometido esos errores. Así que como Cristo y como la Virgen María, debemos aprender a obedecer al Padre, y obedecer al Padre en la búsqueda del bien y de la salvación, en tratar de hacer las cosas bien. El cristiano y al cristiano, al hombre, Dios le da tantos dones que es capaz incluso de, a través del esfuerzo espiritual, porque es que esto no es sencillo, ¿no? Tampoco les estoy diciendo, no, eso es como beber un vaso de agua. No. Es muy difícil, y por eso hay que entrenarnos, hay que fortalecer el espíritu para poder soportar los dolores tan terribles que la vida nos presenta, y que en lugar que salgan de nuestra boca, de nuestro cuerpo, actos y palabras destructivas frente al dolor, seamos capaces de asociar ese dolor a la pasión de Cristo y pidamos la salvación de los hombres y la salvación nuestra, con amor, con humildad, con obediencia. Dice entonces, y aprendamos de esta palabra: a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación. Y si nosotros nos asociamos a Él con nuestro dolor y nuestro sufrimiento, en lugar de decir y pronunciar palabras destructivas, lo que vamos es, si vivimos santamente en nuestro dolor y angustia, orando y pidiendo, rogando y asociando nuestro dolor y sufrimiento al de Cristo, entonces con Él vamos a ayudar a la salvación. Este mundo necesita Cristos, necesita otros Cristos, hombres y mujeres que asuman en medio del dolor y del sufrimiento a obedecer la voluntad de Dios. Así cueste trabajo, pero les aseguro, es la única manera de salvar a la humanidad y salvarnos nosotros. Seguir con el mismo círculo vicioso que los ignorantes están siguiendo, con violencia, con destrucción, con vandalismo, no nos va a llevar a ninguna parte. Así que pidámosle al Señor que nos dé fortaleza como a su Hijo Jesucristo para asumir los sufrimientos que la vida nos ha presentado, los que estamos padeciendo y los que posiblemente en algún día más adelante tendremos que padecer más. Con Cristo venceremos, sin Cristo nos condenaremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.